¿Qué tal, jóvenes? Quiero darles nuevamente la bienvenida al curso de psicología. En esta oportunidad nos corresponde desarrollar el tema número 9, el tema correspondiente a las teorías que explican ya la inteligencia. Ya hemos hablado la clase pasada sobre la inteligencia, sobre los factores que influyen, de dónde surge la inteligencia y cuál es el procedimiento para poder seguir este análisis, y también para poder conocer cuál es nuestro nivel de inteligencia a través de un test de evaluación psicológica. Ahora, vamos a profundizar en este caso algunas teorías que explican la inteligencia. Vamos a conocer a partir de dónde surgen estas teorías y vamos a tratar de explicar cuál es ese método que se tiene que seguir para poder conocer los principios básicos de la inteligencia en torno a las características planteadas por los distintos autores. Entonces, vamos a proceder a desarrollar el tema que nos corresponde en esta oportunidad. En este tema vamos a ver primero lo que corresponde a las primeras investigaciones que hablan acerca de las teorías basadas en el darwinismo. ¿En qué tipo de teorías? En teorías planteadas por Darwin acerca del proceso de adaptación y evolución del ser humano a través de sus principios y necesidades básicas. Estas teorías van a ser el punto de inicio de las teorías que van a estar basadas en el estudio de la inteligencia, básicamente desarrollando estructuras que son importantes para poder conocer. Luego vamos a ver las teorías que son planteadas a través de las teorías factoriales y las teorías cognitivas. Las teorías factoriales las vamos a dividir en dos, que corresponde a la teoría bifactorial y a la teoría multifactorial. La teoría bifactorial es planteada por Charles Spearman, que habla acerca de estas teorías bifactorial, Spearman, y luego vamos a ver lo que corresponde a la teoría multifactorial, que es planteada por Louis Thurston, que es uno de los precursores de esta teoría multifactorial, que habla de este tipo de teoría de la inteligencia, que es lo que vamos a ir tratando. Luego tenemos a lo que corresponde a las teorías cognitivas, que es una de las teorías que vamos a conocer es la teoría triárquica, que es la que es planteada por Sternberg. Y luego vamos a ver la teoría de las inteligencias múltiples, que es planteada por Howard Gardner, que menciona 7 inteligencias al principio. Luego se incluyen dos inteligencias más a la teoría que es planteada por Gardner, que lo vamos a ir conociendo cada una en base a qué se trata cada una de estas teorías. ¿Okay? Ahora, vamos a ver lo que corresponde primero a la teoría de las primeras investigaciones, que nos señalan que la teoría de la inteligencia o los principios o las primeras investigaciones acerca de la inteligencia datan del siglo o finales del siglo XIX. Estas primeras investigaciones han sido o han tenido como influencia al darwinismo social, que hasta el día de hoy sigue vigente. ¿De qué trata este darwinismo social? El proceso de adaptación del hombre en base a esta teoría de Darwin. Luego, a principios del siglo XX, ya la investigación cambia su lineamiento hacia otro principio, y el tema central de estas teorías o de esta investigación ya sigue siendo todavía la explicación de las diferencias individuales que existían o que tienen que ser abordadas, obviamente tratando de una perspectiva muy distinta. La creación de técnicas y pruebas que pudieran dar cuenta de dichas diferencias que existen, y de ahí aparecen los estudiosos como por ejemplo Alfred Binet y Simons, que son los que plantean algún tipo de principios acerca de los test mentales. ¿Ya? Esos son este tipo de estudio acerca de la inteligencia surge a partir del siglo XIX y va profundizando y va dando sus primeros cambios en base al estudio de la necesidad de la inteligencia a raíz del siglo XX.
¿Cuáles son las teorías principales que ya le hemos mencionado anteriormente? Las teorías factoriales. Ahí vamos a ver lo que corresponde a la teoría bifactorial y a la teoría multifactorial. La teoría bifactorial, como ya les había mencionado con anterioridad, es propuesta por Charles Spearman y que fue el primero en aplicar el análisis factorial para investigar la estructura intelectual. Este formuló una teoría que sostenía que la inteligencia estaba compuesta por un factor general y un factor o otros factores específicos, que son los determinantes dentro de este proceso de la teoría bifactorial. Y la teoría multifactorial, que es propuesta por Louis Thurston, que a diferencia de la teoría bifactorial que es planteada por Spearman, hace una referencia que la importancia de la existencia de un factor general de la inteligencia. O sea, esta multifactorial habla de distintos o varios factores que son determinantes dentro del desarrollo de la inteligencia. Ahora vamos a ver lo que corresponde a la teoría bifactorial. La teoría bifactorial, como lo plantea Spearman, habla de esta teoría factorial con dos factores determinantes. La primera, que está compuesta por el factor general, y la otra que es el factor o los factores específicos. El factor general es la raíz de la inteligencia y está presente en todas las fases de la conducta que lleva a cabo una persona. O sea, esto es lo que se genera a través del factor general. O sea, este tipo de inteligencia que menciona a través de la determinación, Spearman habla de que del inicio de la persona desde el momento que empieza a tener un tipo de conducta en base a todo ese procedimiento de desarrollo. Y luego están los factores específicos, que son aquellas habilidades o aptitudes que tiene cada persona para poder realizar una determinada actividad. Esto es lo que corresponde a los factores específicos de lo que plantea Spearman a través de la teoría bifactorial. O sea, existen estos dos factores, el factor general y los factores específicos. El factor general, que habla de la raíz de la inteligencia y de todas estas fases de la conducta que tiene cada persona. O sea, que este procedimiento se va dando en conjunto. Y luego están los factores específicos, ya que se refiere básicamente a las habilidades o aptitudes que tiene cada persona para poder realizar una determinada actividad. O sea, esto es lo que se refiere a la teoría bifactorial de Spearman. Luego pasamos a lo que corresponde a la teoría multifactorial. Esta teoría multifactorial, que es planteada por el psicólogo estadounidense Louis Thurston, ya es una teoría que plantea muy distinta a la de Spearman, que menciona que solamente existen dos factores. No, para Thurston existen 7 factores. La inteligencia es un conjunto de 7 factores: la habilidad especial, la rapidez perceptual, la habilidad numérica, la fluidez verbal, la memoria, el significado verbal y el razonamiento. Cuando hablamos de la habilidad espacial, está referida principalmente a la capacidad de percibir las relaciones de figuras en el espacio. Y esto está referido básicamente a sus movimientos y transformaciones, en este caso a la habilidad espacial. Luego tenemos a la que corresponde a la rapidez perceptual. Esta rapidez perceptual se refiere básicamente a la capacidad de percibir con rapidez detalles, semejanzas, diferencias entre distintas cosas que existen a nuestro alrededor. Esto se refiere a la rapidez perceptual. Luego tenemos a lo que corresponde a la habilidad numérica, que es la que se refiere básicamente a la capacidad de realizar con rapidez y precisión cálculos numéricos. Esto corresponde a la habilidad que tiene el ser humano básicamente con los números. Luego está la fluidez verbal, que es la capacidad de manejar con rapidez y eficacia las palabras. O sea, la habilidad que se refiere a poder hablar con rapidez y eficacia y utilizar las palabras es a través de este factor que corresponde a la fluidez verbal.
Luego está lo que corresponde a la memoria. La memoria, que es la capacidad de recordar información presentada con anterioridad. O sea, almacenamos esa información, ya lo hemos visto en el tema de memoria. ¿Cuál es ese procedimiento? O sea, esta inteligencia basada en la teoría multifactorial es para poder retener información, recordar información, evocarla del procedimiento como corresponde. Entonces, en el tema de la memoria. Luego tenemos el significado verbal, o que como podríamos decirlo, podemos llamarlo como comprensión verbal, que es la capacidad para un buen uso del lenguaje y para definir conceptos. Básicamente se refiere a este tipo de aptitudes que se van a ir manejando a través de la teoría multifactorial, lo que nos menciona Thurston. Luego tenemos lo que corresponde al razonamiento, que es la capacidad de extraer un patrón o principio general, tanto inductivo como deductivamente, o sea, la capacidad de razonar que tiene el ser humano, tiene la persona para poder conocer básicamente lo que corresponde a los de manera inductiva o también encontrarlo de manera deductiva. Esto es lo que corresponde a la teoría multifactorial que es planteada por Louis Thurston. Luego vamos a ver lo que corresponde a la teoría después de Thurston, después de está lo que corresponde a las teorías cognitivas. En este caso vamos a ver en la teoría cognitivas las teorías planteadas por la teoría triárquica, que le habíamos mencionado con anterioridad, y la teoría de las inteligencias múltiples. Lo que primero tenemos que conocer es que la teoría triárquica ha sido planteada por Steinberg, psicólogo estadounidense también que fue defensor de las capacidades específicas. En esta teoría vamos a ver la diferenciación a través de los procesos. En la teoría triárquica tenemos la inteligencia analítica o competencial, la inteligencia creativa o experimental o experiencial y la inteligencia práctica o contextual. En la inteligencia analítica, lo que corresponde básicamente a la competencial, supone la capacidad de captar y almacenar, modificar y trabajar la información. Esto a través de metacomponentes, componentes de desempeño y componentes de adquisición de conocimiento. Esto es lo que corresponde a la teoría o a la inteligencia analítica o competencial que plantea Steinberg. Ahora, luego tenemos la inteligencia creativa o experiencial, que nos dice que este tipo de inteligencia permite integrar la información y aprender a partir de la experiencia, como el mismo nombre de la inteligencia lo dice, experiencial, o sea, a través de ese proceso, y se vincula a la creatividad y a la resolución de problemas no experimentados con anterioridad, sino que esto se refiere básicamente a lo que estás en ese momento. Luego está la inteligencia práctica o contextual, que es la tercera, planteada por Steinberg. Se refiere a la inteligencia que permite al individuo adaptarse a su entorno, maximizando las ventajas y minimizando las desventajas. Esto a través de la aplicación de habilidades cognitivas con propósitos de adaptación al entorno. Esto básicamente es lo que se refiere a la inteligencia práctica. Esto es lo que plantea la teoría triárquica de Sternberg. Luego tenemos a la teoría de las inteligencias múltiples. Estas teorías de las inteligencias múltiples es planteada por Howard Gardner, ¿ya? Y en un inicio plantea solamente 7 inteligencias: la lingüística, la lógica matemática, la corporal o kinésica, la visual y espacial, la música, la interpersonal y la intrapersonal. Luego nuevamente se van a incorporar la naturalista.
¿De qué se trata la inteligencia lingüística? La inteligencia lingüística nos dice que la capacidad de usar las palabras de manera adecuada. Y esto básicamente implica a los escritores y poetas, o sea, la capacidad de escribir, leer, contar cuentos o hacer crucigramas, o sea, básicamente se refiere a esto cuando hablamos de una inteligencia lingüística. Luego tenemos a la lógica matemática, que nos hace referencia básicamente a la capacidad de permitir resolver problemas de lógica y de matemática. Esto es la resolución de problemas aritméticos, estrategia y experimentos. Es referida a este tipo de inteligencia. Luego tenemos la corporal y kinésica. En este caso se refiere en la corporal la capacidad de controlar y coordinar los movimientos del cuerpo y expresar sentimientos con el cuerpo. Así está como se refiere al deporte, al baile, las manualidades, básicamente a la realización de actividades físicas. Luego tenemos la visual y espacial, que se refiere a la capacidad de distinguir aspectos como color, línea, forma, figura, espacio y sus relaciones en 3 dimensiones. Por eso nos permite percibir, imaginar y visualizar y transformar todo lo que existe en nuestro entorno, en nuestra realidad. Luego vamos a ver lo que corresponde al otro tipo de inteligencia que menciona Gardner, que es la inteligencia musical, que es la capacidad relacionada con las artes musicales. Identificar, reconocer, crear y reproducir sonidos, canciones. Esto es referido al tipo de inteligencia musical. Luego tenemos la inteligencia interpersonal. Esta inteligencia interpersonal se refiere básicamente a la capacidad para entender a los demás, a las demás personas, con empatía. Está relacionada con las emociones, básicamente. O sea, la persona que tenga este tipo de inteligencia interpersonal se comunica bien y son líderes básicamente en sus grupos. O sea, son este tipo de personas que pueden llegar a poder comunicarse con otras personas, con otros grupos, de una manera mucho más empática. Luego tenemos la inteligencia intrapersonal, que es la capacidad para entender nuestros sentimientos y usarlos para guiar nuestra conducta. Esto es lo que corresponde a la intrapersonal, que es la autoestima, motivación, felicidad personal y social. Esto es lo referido a lo que corresponde a la inteligencia intrapersonal, o sea, conocerte a ti mismo. Luego vamos a ver lo que corresponde también a la inteligencia naturalista, que es la capacidad para observar y estudiar la naturaleza, y es quienes desarrollan básicamente este tipo de inteligencia, son los que se dedican al estudio de la vida, la biología, y los naturalistas. Ellos tienen cierta atracción y sensibilidad por el mundo natural. Esto es el tipo de inteligencia naturalista. También existe un tipo de inteligencia que se adiciona posterior a la naturalista, porque iniciamos con 7 tipos de inteligencias que menciona Gardner, que son las 7 primeras, que son la lingüística, la lógica matemática, la corporal y kinésica, la visual espacial, la musical, la interpersonal y la intrapersonal. Luego se adiciona la naturalista. Y posterior a la naturalista se adiciona lo que corresponde a la inteligencia existencial, que es la capacidad para situarse a sí mismo con respecto al cosmos. Esta última se refiere, como lo menciona, a un estudio más profundo para ser caracterizada como inteligencia. O sea, básicamente esta existencial es encontrar la existencia del ser humano contigo respecto al cosmos. Esto es lo que se refiere al tipo de inteligencia existencial. Estas son las distintas teorías que vamos a ir, que
debemos conocer de la inteligencia. Ya hemos hablado del desarrollo de la inteligencia, cómo se puede saber el nivel de inteligencia a través de un test de coeficiente intelectual, que ya sabemos cómo se puede desarrollar para poder saber cuál es nuestro coeficiente, el nivel de inteligencia que tenemos. Ahora también hay el estudio acerca de esas teorías, cómo plantean qué tipos de inteligencias existen, cómo lo podemos estudiar. Y aquí tenemos, por ejemplo, la más relacionada con los tipos de inteligencias están la que menciona Gardner, que son las inteligencias múltiples, que son las que se asemejan básicamente a lo que nosotros como seres humanos desarrollamos distintos tipos de inteligencias. Y esto es lo que nos menciona Gardner. Bueno chicos, esto sería todo lo correspondiente a esta clase, a este tema acerca de las teorías que explican la inteligencia. Nos estaremos encontrando en la próxima clase. Espero que les sirva de mucho esta clase. Bueno, hasta aquí y nos vemos en la próxima clase. Cuídense mucho.